noches, soy Glenn. Sé que normalmente no hago introducciones y siempre voy directo al contenido, pero ahora quiero tomar un momento para compartir un mensaje importante con ustedes, que sé que me pueden apoyar. La información de mi canal me dice que el 70% de ustedes que frecuentemente ven este canal aún no han presionado el botón de suscribirse, así que quiero pedirte un favor. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Nos permite crecer y hacer del sector del terror un espacio más grande para la comunidad. Así que tú y yo vamos a hacer un pacto. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Te devolveré ese gesto asegurándome de que todo lo que hagamos aquí sea cada vez mejor y más oscuro, con episodios mucho más frecuentes por semana. Es un pacto que tú y yo haremos ahora. Es un trato. Continuamos con la primera historia. Es muy inocente pensar que solo las leyendas de nuestro país son ciertas. Creo que cada país, cada región, tiene sus propios seres de pesadilla, porque la maldad, la venganza y la ira no son exclusivos de Latinoamérica. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Mauricio. Soy originario de Guadalajara, México, y te escribo desde Tokio, Japón, donde vivo desde hace casi 8 años. Vine por primera vez gracias a un programa de intercambio universitario para estudiar lengua y cultura japonesa durante un año. Yo, desde antes de venir, tenía idealizada la cultura japonesa gracias al anime y las películas. Y aunque obviamente los japoneses no son así, me enamoré del idioma, de la gente y de la vida en esta ciudad tan organizada y caótica al mismo tiempo. Por eso, al graduarme decidí regresar. Hoy trabajo como maestro de español en una preparatoria privada en Tokio, a 1 hora del centro. No era especialmente supersticioso, pero crecí escuchando las leyendas mexicanas típicas. La Llorona, el Charro Negro, el Nahual. Así que cuando llegué aquí mis alumnos comenzaron a contarme las suyas. Me fascinó notar las similitudes, los fantasmas vengativos, los espíritus errantes, las maldiciones. En particular, una de ellas siempre me parecía demasiado gráfica, la de Teque Teque. Las versiones a veces cambian, pero supuestamente es el espíritu de una estudiante de secundaria a la que sus compañeros molestaban. Y una tarde, esperando el tren, sus compañeros quisieron gastarle una broma, poniéndole un insecto al hombro para asustarla. Imagino que ninguno de ellos esperaba que ella reaccionara de una forma tan violenta, gritando, saltando y perdiendo el equilibrio. Terminó cayendo a las vías y fue partida en 2 por el tren. Todo por una broma. Y ahora, llena de ira, arrastra la mitad superior de su cuerpo usando los codos, persiguiendo a los vivos y emitiendo con sus manos y codo ese sonido característico que le da nombre, teque teque. No les voy a mentir, simplemente no entendí cómo producía ese sonido. Si acaso el fantasma susurraba su propio apodo mientras avanzaba o qué. En fin, hasta hace unos años, pensaba que era solo una historia para asustar a los niños y para darles una lección. No jueguen cerca de las vías. No molesten a sus compañeros. Eso pensaba yo, hasta aquel viaje al sur, en 2022. Todo comenzó como un simple descanso del trabajo. Además, el confinamiento había terminado y tenía muchas ganas de viajar y respirar aire fresco. Por eso tomé unos días libres en marzo, con la idea de recorrer parte del sur de Honshu en tren, mucho más barato que en avión. Siempre he disfrutado viajar solo. Hostales, estaciones pequeñas, la calma que no se encuentra en Tokio, y la verdad es que fue un viaje en extremo placentero. Una noche decidí detenerme en Okayama, antes de continuar hacia Hiroshima. Llegué a la estación de Bichu Takamatsu ya entrada la noche, una zona semirural, con calles muy tranquilas, un silencio profundo y una oscuridad solo interrumpida por faroles anaranjados que alumbraban más la neblina que el suelo. Caminé unos minutos y me fui a un hospedaje que quedaba a unos 10 minutos andando de la estación.
Una señora anciana muy amable me recibió. Esa era parte de la aventura. Quedarme en lugares del Japón rural que yo desconocía. Y en serio, no había nada que me presagiara que algo malo me podía pasar. Después de dejar mis cosas en la habitación y descansar un rato, salí del hospedaje y caminé hasta una tienda de conveniencia para comprar algo de cenar. Eran las 11:30, y el silencio del lugar me resultaba incluso agradable, hasta que escuché el primer tec. No fue fuerte, más bien un sonido seco, metálico que parecía venir de la distancia. Miré mi teléfono. Siempre tengo activo mi GPS ya que soy malo ubicándome, y noté que de la dirección que vino ese sonido estaban las vías del tren. Pensé que sería alguna máquina del ferrocarril o una rama golpeando el suelo, así que lo ignoré y seguí caminando. Unos segundos después de nuevo oí tec. Recordé de inmediato la leyenda y me reí para mis adentros, pensando que los locales vieron a este turista tonto y pensaron en gastarle una broma. Si tan solo los japoneses fueran así de chistosos, pero era más factible que me cayera un avión encima. Además, el sonido se acercaba cada vez más, y más rápido. Tec. Sentí un escalofrío al sentirlo sobre mí, y volteé con los puños en alto a pesar de estar sosteniendo la bolsa de mi comida. A unos 30 metros bajo la luz de un poste, vi lo que al principio pensé que era una persona arrastrándose. Quizás un borracho, pero no. Aquello no era normal. El cuerpo se movía con una velocidad imposible, y los brazos, delgados y extendidos, se impulsaban con fuerza sobre el asfalto. No tardé ni un segundo en notar que la parte inferior no estaba. Solo el torso pálido de una joven, con la cabeza ladeada y una melena oscura que rozaba el suelo. Al fin confirmé que el tec no es un susurro, sino el golpeteo de sus uñas sobre el suelo por el que se arrastra. Me quedé paralizado, no sabiendo si correr o gritar. El sonido del tec se aceleró mientras esa cosa avanzaba hacia mí, y por un instante, cuando la luz del poste iluminó su rostro, vi algo que nunca olvidaré. Los ojos blancos, sin párpados, y una boca torcida de dientes negros que parecía sonreír, o al menos intentarlo. Eso fue suficiente para que todo mi sistema nervioso se pusiera en alerta. Eché a correr hacia el hostal. Escuchaba el eco de sus golpes acercándose detrás de mí, el sonido seco de sus uñas sobre el asfalto y la carne. Cuando llegué a la recepción no había nadie. La ancianita se había retirado, y yo miré hacia atrás, pero el sonido se había detenido. Me fui a mi habitación temblando, y por supuesto que apenas pude dormir esa noche. Aunque a medida que pasaron las horas, y después de dormir un par de horas, empecé a desestimar lo que había visto, atribuyendo todo a la autosugestión y a un par de cervezas que me tomé en la tienda de conveniencia. Más valía que atribuyera todo a mi imaginación, o de lo contrario no me hubiese atrevido a tomar el tren al día siguiente, ya que pasaría por la estación Bichu Takamatsu a las 8 de la noche. A la mañana siguiente me dediqué a pasear por el pueblo, y a modo de broma le conté a la señora del hospedaje lo que vi. Ella, con la cortesía que caracteriza a los japoneses, me dijo que en las zonas rurales hay energías extrañas, y que debía tener cuidado. Me sentí un poco nervioso al recibir esa respuesta, y preferí ignorarla antes de despedirme. El resto de la tarde, luego de hacer el checkout, lo pasé en un parque cercano con un estanque bastante bonito, y a eso de las 7, cuando ya anochecía, me encaminé a la estación de tren. Igual que la noche anterior, ya desde temprano las calles estaban completamente vacías, y me invadieron unos nervios bastante fuertes al recordar lo que vi el día anterior. Pero le resté importancia, convenciéndome a mí mismo que era demasiado improbable que me pasara lo mismo 2 días seguidos. Entré a la estación y me resultó muy extraño que no hubiese tránsito de gente, ni guardias ni pasajeros, solo el tablero electrónico que anunciaba el tren de las 20:03. Me acerqué a una banqueta de metal cercana a una columna, con el corazón latiéndome en los oídos,
intentando convencerme de que nada malo podía pasar, e intentando disfrutar de la calma del lugar, cuando el silencio se rompió. Tec, tec. Venía de las vías, y no puedo explicarles lo mucho que se me aceleró el corazón. Casi me dolía, e incluso pensé que me estaba dando un infarto, pero como pude tomé el valor de levantarme. Me asomé con cuidado y la vi. Estaba allí, justo en medio de los rieles, mirándome con esos ojos vacíos. Comenzó a moverse, arrastrándose hacia el borde del andén. Cada impulso hacía sonar sus uñas contra el metal de las vías y las piedras. Yo retrocedí, tropezando con el banco. El sonido se hizo más rápido. Tec, 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 tec. Y pude verla intentando subirse al andén, levantando su cuerpo mutilado como si fuera a trepar. No sé por qué no huí. Tal vez el miedo me ancló al suelo. La vi trepar el borde con un movimiento imposible, casi flotando. Y justo cuando sus dos manos alcanzaron el piso del andén, se escuchó el silbato del tren acercándose. La luz del faro frontal iluminó el andén entero, y en un parpadeo la figura desapareció. No se desvaneció lentamente, simplemente ya no estaba. El tren se detuvo frente a mí, y el aire caliente del freno me golpeó la cara. Subí temblando sin pensar, y viajé en silencio todo el trayecto hasta Hiroshima. En el vagón había poca gente, y a los japoneses no les gusta ser molestados en el tren. Así que me fui con el corazón en la garganta, y sin poder hablar con nadie de lo que había visto. No dormí esa noche, ni las siguientes. En este momento de mi vida, más allá de la certeza de que lo que vi fue real, no me queda nada. No sé por qué me persiguió 2 veces, o qué pretendía hacerme si me alcanzaba. A veces, cuando regreso tarde del trabajo y cruzo las pasarelas del metro en Tokio, escucho ese eco en mi cabeza. No sé si es real, o si solo es estrés postraumático combinado con mucho cansancio, pero algo en mí cambió desde aquella noche. Ya no camino solo por estaciones vacías, y cuando escucho el golpe metálico de los trenes sobre las vías, no puedo evitar pensar que, en algún lugar del sur, entre la niebla y los postes de luz, todavía se arrastra alguien, produciendo con sus uñas un sonido aterrador contra el asfalto. Continuamos. ¿Creen en las sirenas? Yo tampoco. Aunque luego de lo que viví, creo que hay cosas ocultas en el agua, en la profundidad de los lagos y los ríos, que aunque no sea corpóreo, existe, y es mucho más siniestro de lo que podemos imaginar. Me llamo Clara, nací en Argentina, pero llevo más de 10 años viviendo en Suecia. Para empezar, mi madre es de aquí, y además, luego de venir por trabajo, terminé quedándome por la tranquilidad y la estabilidad de este país. Ahora vivo en una pequeña localidad cerca de Uppsala, en una casa de madera junto al lago. En primavera y verano, ese lago es un hermoso espejo azul, y la gente se reúne para sentarse en la orilla, leer, charlar y pescar. En otoño, dado el frío, la gente viene mucho mejor abrigada, pero aún disfrutar la belleza natural del lago, que gracias a los numerosos árboles que lo rodean, cobra un color rojizo hermoso. Y en invierno el lago se congela, volviéndose una plancha de hielo gigante. Los más avispados ya se habrán dado cuenta de que este lago, sin importar la estación, es demasiado frío para nadar en él. Ese es un detalle importante para esta historia. Ahora, otro detalle importante es que siempre me gustó tocar el violín. Lo aprendí de mi papá, y desde chica lo hago para despejarme. Por eso, las tardes en las que estoy estresada, sin importar qué mes del año sea, voy a la orilla del lago, o me siento en una banca de madera a tocar el violín. Esta historia que voy a contarles casualmente sucedió en otoño, a finales de octubre. De hecho, creo que faltaban solo 2 días para Halloween. El trabajo me estaba volviendo loca, estaba frustrada, y necesitaba respirar. Le dije a mi esposo que volvería en un rato, y salí con mi violín hacia el lago, a eso de las 5 de la tarde.
A esa hora el viento soplaba con algo de fuerza, derribando las hojas naranjas de los árboles y haciéndolas caer sobre el agua del lago. Era una vista preciosa, y cuando llegué al banco de madera donde me sentaba, comencé a tocar el violín y empecé a relajarme. El sol ya se estaba escondiendo. Empecé a tocar una melodía simple, y todo estaba en calma hasta que, entre nota y nota, escuché otra melodía que se entrelazaba con la mía. Era un sonido bastante sutil al principio, pero tan armonioso que me detuve para escucharla mejor. Sonaba como otro violín, o algo parecido que venía desde el lago. Pensé que quizá había alguien más tocando cerca, un vecino, o algún turista, así que la curiosidad me ganó. Me levanté, sosteniendo mi violín, y seguí el sonido entre los árboles y los matorrales que bordeaban la orilla. No sé explicarles lo hermosa que era esa música, lo precisa que era cada nota, tanto que me sentí hechizada, y casi empecé a correr para alcanzarla, hasta que tras un matorral, un pequeño borde daba hacia el lago. Ahí casi me caigo. Me detuve justo a tiempo antes de resbalar hacia el barro del borde. La melodía se detuvo, y yo respiré profundo para calmarme, ya que la casi caída me aceleró el corazón. De pie en el borde de ese pequeño barranco la vi. Una mujer estaba en el lago, sumergida hasta los hombros. Tenía el cabello rubio pegado al rostro, y una piel tan pálida que casi brillaba con la poca luz solar que quedaba. Sonreía, inmóvil, mirándome. El violín casi se me cayó de las manos y tartamudeando le pregunté: ¿estás bien? Todavía sin entender lo que veía. La mujer se inclinó apenas hacia atrás, haciendo que el agua le cubriera el cuello. Su voz llegó suave, melódica, con un acento imposible de ubicar. Estoy nadando, el agua está perfecta. ¿Por qué no te unes a mí? Por un momento pensé hacerlo. Su voz era hipnótica, tan dulce que sentí como mi cuerpo daba un paso hacia adelante sin que yo lo decidiera. Pero algo en mi cabeza hizo clic. A finales de octubre, ese lago debía estar helado. Nadie podría nadar ahí y seguir con vida. Fuese lo que fuese, esa mujer no era una humana común y corriente. Retrocedí un paso y luego otro hasta que me agarré del tronco de un árbol, aterrorizada por la idea de que de pronto esa mujer fuera a escalar por el barranco y fuera a jalarme por el tobillo. La sonrisa de la mujer se amplió, como si me hubiera leído la mente, y en ese instante noté cómo sus dedos, largos y delgados, se aferraban al barro de la orilla, como si de pronto quisiera escalar el barranco. Sus ojos eran de un azul imposible, tan claro como el cielo de invierno, y su piel tenía un tono azulado, como si estuviera congelada. Nada de eso tenía sentido. Era imposible que fuera una mujer viva la que me volvió a susurrar: ven conmigo. En ese momento no pude más y comencé a correr. En algún momento solté mi violín, pero no recuerdo dónde. Solo recuerdo el sonido de su risa, una risa cristalina que me siguió hasta que cerré la puerta de mi casa. Esa noche le conté todo a mi madre por videollamada, y ella se rió al principio. Dijo que seguramente había sido el reflejo del agua, pero cuando mencioné la melodía, su rostro cambió y me dijo que esa era una leyenda que le contaban de niña, intentando restarle importancia. Mi madre me explicó, aunque no quiso admitir que me creyera, que lo que me intentó ahogar en el lago fue una Neckens, un espíritu del agua que toca melodías para atraer a la gente al lago. Sí, como las sirenas. Yo tampoco me lo puedo creer ahora que lo cuento, y no me lo creería si tan solo no lo hubiese vivido en carne propia. Ahora, mi madre me lo dijo como si no fuera nada importante, que solo eran cuentos, pero dicen que quien escucha la melodía de un Neckens no puede resistirse a seguirla, y termina ahogándose en los lagos y los ríos. Yo también quise creer que solo eran cuentos, pero cuando volví al lago con mi novio al día siguiente para buscar mi violín, este ya no estaba. Sin embargo, lo que sí vimos los dos fueron las marcas de los dedos
que esa criatura dejó sobre el barro, en la orilla en la que casi resbalé. Y además, a la distancia, podría jurar por mi madre y todos a quienes amo, que oí la tenue y burlona nota de un violín. Continuamos. Hola Glenn, me llamo Anais, y lo que voy a contarte no me ocurrió a mí directamente, sino a mis abuelos, hace más de 60 años. Esta historia, de hecho, se la contaron mis abuelos a mi madre, y mi madre después me la contó a mí, ya que por desgracia no tuve el placer de conocer a mis abuelos en vida. Lo cierto es que siempre que mi mamá la cuenta, en reuniones familiares, siento un nudo en el estómago, ya que mi madre la cuenta de mala gana y con los ojos llenos de un miedo que no se inventa, un miedo que sus mismos padres le transmitieron cuando le contaron esta historia. Mi familia es originaria de una comunidad rural en Chiapas, al sur de México, rodeada de selva, ríos espesos y animales salvajes. En esa zona todavía se oyen los rugidos de los jaguares en la madrugada, así que ya pueden hacerse una idea de lo cerca que está de la naturaleza ese lugar, y de cómo debían ser las cosas ahí por allá de los 60s. Además, no sé cómo será hoy en día, pero antes se escuchaba historias de brujos y nahuales con la misma naturalidad que las noticias del día a día. Por lo que me contó mi mamá, mis abuelos vivían en una cabaña de madera, humilde pero firme, al borde del monte. Tenían gallinas, un par de burros, algunas vacas y un huerto. Naturalmente estaban acostumbrados a los sonidos típicos de la noche en un lugar así, por lo que no eran asustadizos, aunque eso sí, siempre estaban alerta, en caso de que un animal quisiera meterse a matarles el ganado o algo así. Un par de años después de casarse tuvieron a mi mamá, la primera de sus 3 hijos, y en el pueblo todos se alegraron de que hubiese una nueva integrante de la comunidad. Aquí es cuando empieza lo extraño. Con el pasar de los meses, y cada vez con más frecuencia, empezaron a escuchar cosas. Por las noches, cuando el silencio se hacía profundo, solían oír pasos alrededor de la casa, como si alguien caminara descalzo sobre la tierra mojada. Era como un sonido de chapoteo, decían. Mi abuelo, un hombre recio, salía con su farol de gas y un machete en la mano para espantar a quien fuera que rondara. Pero nunca veía nada. Ni rastros, ni sombras, ni las huellas de ningún animal o persona. Todo era en extremo sospechoso, pero la falta de pruebas los hizo pensar que quizás estaban siendo paranoicos y que nada estaba pasando en realidad. Pasaron los días y las noches se fueron volviendo más inquietantes. Los perros ladraban sin razón, las gallinas se agitaban como si algo invisible las asustara, y mi abuelo empezó a sentir que aquello ya no era una coincidencia, sino un mal presagio. Y por desgracia tenía razón. Una de esas noches, mientras una llovizna golpeaba el techo de lámina de la cabaña, el llanto de mi madre, que para entonces tenía 2 años, despertó a mis abuelos, aunque no tanto por el llanto en sí, sino por lo lejos que sonaba. Mi madre dormía en la misma habitación que mis abuelos, y el llanto, en lugar de sonar junto a la cama, venía de afuera de la casa. Mi abuela se incorporó sobresaltada y miró la cuna. Estaba vacía. El corazón de mi abuelo se detuvo. Agarró una cerilla, encendió el farol de su mesa de noche, y cuando la luz amarilla iluminó la habitación lo vio. Huellas fangosas en el suelo de la habitación, en dirección hacia la sala. Mi abuelo salió corriendo, agarró su machete, y frente a la puerta de la casa pudo ver a un hombre encorvado y de cabello largo y enmarañado, sosteniendo a mi mamá entre sus brazos, con una sonrisa torcida. Mi abuelo no dudó, y me imagino que eso debió sorprender a ese hombre, a esa criatura, acostumbrada a que la gente se paralizara del miedo y la impotencia. Jamás, ni en sus peores pesadillas, ese hombre pensó que mi abuelo soltaría un grito de furia antes de lanzarse hacia él con el machete en alto.
El hombre intentó huir, pero mi abuelo alcanzó a herirle la pierna. El grito que soltó no fue humano, según contó mi abuelo, y mientras dejaba caer a mi mamá, y retrocedió tambaleándose hacia la lluvia. Y ahí, en medio del barro del patio delantero, y frente a la mirada aterrada de mis dos abuelos, cayó al suelo, y empezó a transformarse. Su cuerpo se dobló y se contorsionó de forma asquerosa. Los huesos crujieron como ramas secas rompiéndose, y la piel se le cubrió de manchas oscuras. En cuestión de segundos, el hombre se transformó en un jaguar enorme con la pierna herida. El aire se llenó de un olor a hierro, y el jaguar rugió con tal fuerza que la cabaña entera pareció temblar. A todas estas mi madre lloraba, en brazos de mi abuela. Mi abuelo, en lugar de paralizarse como era la obvia intención de esa criatura, levantó el machete una vez más, con toda la intención de cortarle la cabeza de un machetazo. Pero el jaguar dio un salto hacia atrás, se internó entre los árboles y desapareció en la oscuridad. Después de unos segundos todo volvió a la normalidad. Mi abuela apretó a mi mamá con fuerza, sin poder dejar de temblar. Mi abuelo por su parte cerró las puertas, apagó el farol y se quedó toda la noche despierto, con el machete entre las manos, vigilando por si aquel hombre volvía. Al día siguiente, apenas salió el sol, algunos vecinos llegaron, alertados por los gritos de la madrugada. Ayudaron a mi abuelo a buscar al hombre entre la maleza o cualquier rastro de donde pudiese estar el sujeto, y aunque la lluvia había borrado casi todo, alcanzaron a ver huellas de jaguar y manchas de sangre que llevaban hasta el monte. Las siguientes noches fueron difíciles, con pesadillas y falta de sueño, pero no sucedió más nada. Una semana después, en el mercado del pueblo, un hombre conocido en la comunidad por ayudar a la gente con medicinas caseras, delgado, de mirada extraña y sonrisa amable, apareció cojeando, con una venda improvisada en la pierna. Cuando mi abuela lo vio, lo supo al instante. Era él, el mismo que más de una vez se había acercado a la casa con excusas para ver a la niña, ofreciéndose a bendecirla o a protegerla del mal de ojo. Ese hombre que parecía buena persona y que ayudaba a los demás cuando tenían dolor de estómago, resultó ser un nahual. Mi abuelo quiso enfrentarlo, pero la gente del pueblo lo detuvo. No se mete uno con un nahual, le dijeron, porque el que mata a uno se gana su maldición. Con el tiempo mis abuelos se mudaron más cerca del pueblo, lejos del monte. Pero mi abuela siempre decía que, por las noches, seguía escuchando a los perros ladrar hacia la selva, como si aquel brujo aún rondara en forma de jaguar, buscando lo que no pudo llevarse. Yo por mi parte no sé qué pasó esa noche, ya que obviamente no estuve ahí para verlo, pero desde que conocí esta historia, he investigado mucho sobre el tema, y es francamente impresionante lo que se cuenta de los nahuales. Al parecer son hombres, brujos, con el poder de tomar la forma de un animal. Pueden ser animales distintos según el nahual: coyotes, jaguares, lechuzas. Y aunque no me queda claro si es un poder que les viene de nacimiento o si deben despertarlo de alguna manera, todos ellos tienen intenciones egoístas y perversas. Los más oscuros roban niños, se alimentan de su alma. Mi madre, por su parte, nunca olvidó esta historia. Me dijo que recuerda una pesadilla de niña, donde un hombre la sacaba de su cuna y esto la asustaba muchísimo, pero no puede darme fe de que eso fuera real, o solo un sueño. Por otra parte, sí recuerda muchas pesadillas en las que ella jugaba en el patio, y podía ver a un jaguar devolviéndole la mirada desde el borde del bosque. Y aunque en los sueños el jaguar nunca se movía, ella juraba que cada noche estaba un poco más cerca. Yo no sé si creer o no, ya que no fui testigo de nada de lo que pasó. Pero cada vez que voy a visitar la tierra de mis abuelos, y cae la noche sobre los árboles, el aire se llena de ese silencio pesado. Y entiendo por qué la gente de las zonas rurales están dispuestos a creer en estas historias tan increíbles. Continuamos.
las leyendas que nos contaban nuestros abuelos para asustarnos. ¿Cómo olvidarlas? Algunas evidentemente estaban hechas para asustarnos y darnos una lección, y otras para generarnos miedo a aquello que debíamos evitar. Pero hay una leyenda que siempre me llamó la atención, dado que su espectro protagonista no parece perseguir nada racional a la hora de espantar a las personas: La Llorona. Por eso esa historia siempre me ha causado fascinación y miedo a partes iguales, y es de ella que hablaré en esta historia. Un poco de contexto primero. Desde que tengo uso de memoria me han gustado los temas paranormales, las historias de fantasmas, los cuentos aterradores. Siempre ando buscando nuevo contenido. Y bueno, este gusto por lo macabro se lo debo, en gran medida, a mi abuelo Bernardo, que en paz descanse. Murió hace una década, a los 92 años, tan lúcido como siempre fue, pero con el cuerpo agotado por años de trabajo en el campo. Quiero honrar su memoria, Glenn, y por eso te voy a compartir una de las historias que más escuché de su parte, y la única en la que él fue el protagonista directo. Gracias de antemano por leerme. Todo esto sucedió hace unos 70 años, cuando mi abuelo estaba en sus 20s y vivía en un pueblo pequeño de Sonora, México. Trabajaba en una hacienda ganadera, cuidando reses y haciendo todo el trabajo de campo que puedan imaginar. Era un hombre duro que montaba a caballo desde los 8 años, y cuando mi bisabuelo murió, él se encargó de mantener económicamente a mi bisabuela y a sus 5 hermanos con ese trabajo en la hacienda. Por desgracia, siempre existirán las personas que se aprovechan de su poder e influencia para explotar y maltratar a los demás. Y al parecer el capataz de la hacienda, un hombre al que mi abuelo solo se refería con insultos, pero yo llamaré Julián, sabía muy bien que mi abuelo necesitaba ese trabajo. Por eso no dudaba en encargarle a él las tareas más duras e innecesarias, con tal de molestarlo, a sabiendas de que mi abuelo no le diría que no. Le pregunté a qué se debía esto, y mi abuelo tampoco lo sabía, aunque llegó a la conclusión de que, al parecer, ese capataz estaba enamorado de una chica del pueblo que mi abuelo había cortejado. Mi abuelo Bernardo sí notó que un día, paseando por el pueblo con ella, vio a Julián al otro lado de la calle, dirigiéndole una mirada de rabia bastante evidente. Él prefirió no darle importancia y siguió su camino, de mano con la muchacha. En retrospectiva es obvio que ese sujeto estaba celoso y empezó a desquitarse con mi abuelo, cosa extraña ya que, por lo que me contó, el capataz tenía casi 60 años y mi abuelo y la chica no llegaban a los 22. En fin, supongo que era otra época, y además Julián nunca le dijo a mi abuelo abiertamente las razones de su desprecio, por lo que esto solo era una especulación de él y sus compañeros de trabajo, que también notaron que el capataz no dudaba un segundo en hacerle la vida imposible a mi abuelo. Las noches que se quedaban en la hacienda, que cabe destacar estaban bastante lejos del pueblo, el capataz lo enviaba a limpiar. Le pedía que revisara a los caballos poco antes de dormirse, aunque los caballos ya llevaban horas dormidos, y otras tareas innecesarias. Sin embargo, una noche llegó muy lejos, según me cuenta mi abuelo. Y es aquí cuando todo este contexto cobra sentido en una historia de terror. Eran mediados del mes de agosto, y las lluvias estaban a todo dar. De hecho, antes de que pudieran regresar a las vacas al corral ese día, una lluvia intensa cayó sobre todos ellos, dificultándoles el trabajo. Recién a las 9 de la noche lograron meter a los animales, pero por un capricho del destino, un reconteo rápido los hizo ver que faltaban algunas cabezas de ganado. Todos se llevaron las manos a la cabeza, pensando en qué momento podrían habérseles ido los animales, y en el ambiente había un aire de resignación, dado que pensaban que tendrían que buscarlas con el primer sol de la mañana. Pero al parecer, el capataz no pensaba lo mismo. Mi abuelo recordaba bien que, con una sonrisa maliciosa, el capataz se volteó a mirarlo y dijo: «Se te fueron 3 reses, Bernardo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Llamamos al patrón o sales a buscarlas?».
Se me hace muy sencillo ponerme en los zapatos de mi abuelo. Ese hombre que lo odiaba sin razón aparente, ahora lo estaba culpando por un error que había sido grupal. Y no contento con eso, le estaba insinuando que o salía a buscarlas así, en la oscuridad y bajo la lluvia, o lo metería en problema con el dueño de la hacienda que, según tengo entendido, era un hombre bastante estricto y que no toleraba los errores de nadie. Sus compañeros mayores intentaron abogar por él, diciéndole al capataz que no había sido solo su culpa, y que además era peligroso salir de noche y con la lluvia, pero Julián era inflexible, y al final, mi abuelo se puso su sombrero, su chaqueta, tomó una linterna, y se fue en uno de los caballos descansados que se suponía iba a usar al día siguiente. Durante aproximadamente 1 hora, mi abuelo avanzó por un terreno completamente oscuro, respirando profundo y soportando el frío de la lluvia, mientras hablaba con su caballo para que se calmara. Era difícil avanzar por el camino así, y aunque la linterna era potente, la lluvia y el sonido de la misma le impedían ver y escuchar a la distancia. Intentó pensar en dónde podían estar las reses que faltaban, y llegó a la razonable conclusión de que debían estar en el arroyo donde ellas solían tomar agua, así que se encaminó hacia allá. Mi abuelo llevaba ya 2 años trabajando en esa finca ganadera, por lo que se sabía el terreno, aunque siendo de noche, le costó bastante orientarse, y admite que por un segundo temió perderse en la oscuridad. Pensándolo en retrospectiva, sabe que esa era la verdadera intención del capataz. Probablemente quería matarlo, pero no lo logró, aunque sí construyó el escenario perfecto para que mi abuelo viviera una de las experiencias más aterradoras de su vida. Eventualmente llegó a orilla del arroyo, siguiendo su sonido ensordecedor. Gracias a la lluvia, su caudal era mucho más fuerte de lo habitual. El agua llena de lodo, piedras y ramas de árboles caídos producía un ruido ensordecedor que intimidó a mi abuelo, mientras controlaba a su caballo para que no lo fuera a tirar. Mi abuelo reflexionó las posibilidades de que alguna de las vacas se hubiese ahogado o algo parecido, y mientras pensaba en ir arroyo arriba para buscarlas, un lamento lejano le aceleró el corazón. ¿Había escuchado bien acaso o solo había sido una confusión? Se quedó en silencio, esperando una réplica, pero no volvió a oír nada, y asumió que fue su imaginación. Inquieta por la situación tan desagradable en la que se encontraba, empezó a subir siguiendo la orilla del arroyo de cerca, mientras poco a poco la naturaleza le daba un respiro a mi abuelo. La lluvia se convirtió en llovizna, y el ruido se redujo, permitiéndole escuchar, al cabo de unos minutos, un nuevo lamento proveniente de la oscuridad del arroyo. Él apuntó su linterna en todas direcciones, esperando ver a alguno de sus compañeros jugándole una broma pesada, pero no halló a nadie, ni reses, ni compañeros, ni un intruso burlón dentro de la finca. Nadie. De pronto mi abuelo empezó a hacer memoria de todas sus maldades, mientras recordaba las leyendas del camino, aquellas que nos advierten que el mal existe en todas las formas y tamaño. Avanzó solo un par de metros, iluminando la orilla del camino, cuando un nuevo lamento, esta vez tan cerca de él que lo sintió justo a su lado, hizo que su caballo relinchara y que él mismo casi soltara las riendas, mientras oía que una mujer con la voz quebrada se lamentaba diciendo: «Mis hijos, ¿dónde están?». Mi abuelo logró contener el impulso de buscar el origen de esa voz con su linterna, y simplemente se quedó quieto luego de controlar a su caballo. Él me contaba que, en ese momento, no sabía bien qué hacer, y si tuviera que describir su mente en ese momento, era como una nube negra. No se le ocurría nada, simplemente se quedó paralizado por unos segundos, hasta que volvió a escuchar la voz a su izquierda, preguntándose en un tono de lamento: «¿Dónde están mis hijos?». Ahí recién tuvo el valor de mover su linterna y apuntar al otro lado del caudaloso arroyo. Calcula él que a unos 20 metros o más, bajo la llovizna y apenas iluminada por la luz de la linterna, avanzaba una mujer con un vestido blanco lleno de suciedad.
con la piel pálida y el cabello negro envolviéndole la cara. Por eso él no me puede asegurar si esa cosa, si ese ente que se estaba manifestando frente a él, lo estaba viendo o no. Mi abuelo no sabía si contestar o no, ya que de pronto se le olvidó todo lo que le habían dicho de aquella leyenda, y de cómo, en teoría, debías actuar frente a ella. Por eso él intentó continuar su camino como si nada, y apartó la luz de la otra orilla pensando que, si acaso era una broma pesada, o algo así, al menos no podría seguirlo, ya que cruzar el arroyo en ese estado era imposible. Se le fue el aliento cuando, al mirar hacia el frente con su linterna en la mano, la vio nuevamente, como si aquella ánima en pena pudiera teletransportarse a voluntad. Esta vez, inevitablemente le dirigía la mirada, y ya más por instinto del caballo que por acción de mi abuelo, la bestia empezó a cabalgar terreno arriba, ignorando el lodazal hasta que salió de la orilla, y no pararon de cabalgar hasta que vieron a la distancia la casa grande de la hacienda, y hasta que dejaron de escuchar los lamentos de la Llorona a sus espaldas. Mi abuelo llegó empapado y sin las reses, pero eso no le importó al capataz, ya que fue el único que se acostó a dormir esa noche, aunque él no había regresado. Sus compañeros, hombres mayores casi todos, sí lo estaban esperando, y debieron reconocer en él la famosa cara de espanto, porque de inmediato le preguntaron qué había visto. Durante horas mi abuelo intentó describírsela, pero no recobró el aliento hasta la mañana siguiente. Le dio fiebre, y lo peor es que las reses no estaban a más de 100 metros de la finca, pero por la oscuridad no pudieron verlas. Así que todo aquello fue en vano. Pasó el tiempo. Mi abuelo intentó encontrarle explicación a lo sucedido, y por más que recordó aquel suceso y le buscó una explicación, no pudo hacer otra cosa que aceptar que tuvo un encuentro con la Llorona, y todo por culpa de Julián. Por suerte no tuvo que aguantarlo mucho tiempo más, ya que el patrón ya había visto algunas actitudes en él que no le gustaron, y echó a Julián para contratar a otro capataz. Supongo que el karma actuó en esta ocasión. Mi abuelo siempre contaba esta historia las noches de lluvia. Supongo que porque no podía evitar recordarla. Ahora que lo pienso, seguro se le hacía más fácil lidiar con ese aterrador recuerdo compartiéndolo con la familia, en lugar de guardar silencio. Yo personalmente creo ciegamente en lo que me contó mi abuelo, aunque no haya vivido nada similar, ya que hay una cosa que omití hasta ahora, y que jamás podré olvidar. El miedo inconfundible en el rostro de mi abuelo, ese miedo imposible de fingir, propio de alguien que ha vivido un gran trauma, cada vez que imitaba la voz de la Llorona, y sus icónicas palabras: ¿dónde están mis hijos? Continuamos. Hola Glenn, mi nombre es Ernesto, y aunque me da algo de vergüenza contar este relato, creo que lo que viví puede servirle a más de uno como advertencia, sin mencionar que seguro entretendrá mucho a la comunidad. Espero que les guste mi relato tanto como a mí me aterró vivirlo. Verán, tengo 40 años y vivo en Chihuahua, al norte de México. Trabajo en una empresa de transporte. Tengo una hija de 19 años, 2 adolescentes de 14 y 15 años, y una esposa a la que amo y con la que, gracias a Dios, sigo casado. Pero no siempre fui el hombre que soy ahora. Antes era un mediocre, un detestable, y tuve que vivir algo terrible para poder corregir mi camino. Hace unos 20 años, recién casado y con mi primera hija en camino, era otro tipo de persona. Joven, impulsivo, egoísta. Me casé por obligación con mi actual esposa, no por amor. Y aunque ella, mi esposa, era y es una buena mujer, una persona dulce y dedicada, yo no la valoraba. Poco después del casamiento, e incluso después de que mi hija naciera, comencé a salir con otras mujeres. No me enorgullece decirlo, pero pasaba más tiempo en bares, fiestas y moteles que en mi casa. Me gustaba sentirme admirado, deseado, mientras mi esposa, en silencio, cuidaba del hogar y de nuestra bebé.
Una noche, después de un largo día en el trabajo, llamé a mi esposa para decirle que llegaría tarde porque ayudaría a unos compañeros a descargar un camión que llegó a última hora. En realidad terminé en una taberna en las afueras de la ciudad. Era viernes, recuerdo, y la música sonaba tan fuerte que apenas se podía hablar. Bebí más de la cuenta, como siempre. Alrededor de las 2 de la mañana salí tambaleándome, con el aire frío golpeándome la cara, y decidí manejar hasta la casa por la carretera vieja que lleva hacia Cuauhtémoc. No había tráfico, ni ruido, solo el viento y el zumbido del motor. Por eso me sorprendí mucho cuando la vi en la distancia. A un costado del camino, bajo la luz intermitente de un poste, estaba una mujer sola. Su figura era imposible de ignorar. Alta, con un cuerpo curvilíneo, el vestido blanco pegado a la piel, el cabello negro cayéndole hasta la cintura, y una bufanda tapándole casi la mitad de la cara. Caminaba descalza, o eso me pareció. Reduje la velocidad y bajé la ventanilla para preguntarle si necesitaba ayuda. ¿Se encuentra bien, señorita?, le pregunté medio sonriendo, sin poder ocultar ni por un instante mis intenciones de coquetear. No podía dejar de verla de arriba abajo. Sin duda era la pesadilla de cualquier mujer sola de noche. Ella me miró por un instante. Tenía un rostro suave, hermoso, y unos ojos oscuros que parecían brillar en la penumbra. No respondió, pero apartó su bufanda para que pudiera verle bien la cara, y un segundo después me sonrió de una forma que me heló el pecho y al mismo tiempo me sedujo. De inmediato me ofrecí a llevarla a donde necesitara, y ella, sin decir una palabra, abrió la puerta y se sentó a mi lado. El aroma de su cabello llenó el auto, un olor dulce. Seguimos avanzando unos minutos, y entre risas torpes y miradas insinuantes, empecé a rozarle la mano. Ella no se apartó. Al contrario, se acercó. En ese momento olvidé todo. Mi esposa, mi hija, el volante. Solo pensaba en besarla, y lo hice. De inmediato sentí su piel helada, sus labios secos, pero la adrenalina del momento me cegó. Entonces sentí que me mordía fuerte el labio. No reaccioné de inmediato, hasta que el dolor se volvió insoportable y sentí cómo me empujaba con fuerza, aplastándome la nariz. Abrí los ojos, y no era una mujer la que me besaba. Tenía el rostro de un caballo, descarnado, los ojos brillando como brasas, la boca enorme llena de dientes amarillentos. El aliento era pestilente, un olor a carne podrida que se impregnó en mis labios y en mi boca, de tal manera que unos segundos después me hizo vomitar. Quise apartarla, pero esa cosa me empujó contra el asiento, relinchando con una risa espantosa que aún escucho en mis pesadillas, 20 años después. Grité con todas mis fuerzas. La sangre me corría por el labio, y en el pánico abrí la puerta y caí de espaldas al lado del auto. Empecé a arrastrarme lejos del carro, mientras esa criatura gateaba sobre el asiento con intenciones de alcanzarme. Me logré levantar con las piernas temblándome y me fui, tropezando en el pavimento. Corrí sin mirar atrás, con el corazón a punto de estallar. La carretera serpenteaba junto a un barranco y por poco caigo en él. Me salvé de puro milagro, agarrándome de unas raíces que salían de la tierra. Trepé como pude, con las manos llenas de polvo, y seguí corriendo cuesta abajo, sin aliento, escuchando la risa estridente de la ciguanaba a mis espaldas. Después de lo que me pareció una eternidad, llegué a la colonia donde estaba la taberna. La gente aún seguía afuera, fumando y bebiendo, cuando me vieron llegar, sudado, pálido y con la boca ensangrentada. Pensaron que me habían asaltado, o que tuve un accidente en el carro, y algunos me echaron en cara que me lo había advertido, que no debía manejar así. Pero yo, sin aliento, les conté lo que vi. Algunos se burlaron, otros más creyentes, se persignaron y dijeron una oración en voz baja. Pero eso sí, nadie, salvo un amigo mío, quiso acompañarme de regreso.
De hecho, él insistió en llevarme para comprobarlo. Fuimos juntos, y al cabo de unos 10 minutos llegamos. El auto seguía ahí, estacionado a la orilla del camino, las luces encendidas, y no había nadie dentro. Ni rastro de esa mujer ni del horror que había vivido. El asiento del copiloto, eso sí, estaba empapado, como si alguien lo hubiera lavado con agua helada. Eso fue lo único que mi compañero admitió que era raro, aunque no sin admitir que tal vez, en mi borrachera, derramé el agua de mi termo sobre el asiento sin darme cuenta. Al final mi amigo dijo que seguramente aluciné, que estaba borracho, pero no había forma de explicar el labio partido, las marcas en mi cuello ni el olor insoportable que salía del coche. Desde esa noche no volví a ser infiel. Dejé la bebida por completo. Recuperé a mi esposa, confesándole lo que había hecho, y aunque me tomó años reconstruir lo que destruí, logré ganarme su confianza. No me merezco a una mujer tan justa y tan noble como ella, y puedo decir que aprendí la lección de la manera más dolorosa. Mucho después, un anciano del rancho donde nací me dijo que lo que vi era la ciguanaba, una mujer maldita que se aparece a los hombres infieles y mujeriegos para castigarlos, mostrando primero su belleza y luego su verdadero rostro, el de una bestia infernal. Yo no sé si fue ella o una pesadilla nacida de mi culpa, pero de algo estoy seguro. Merecía ese castigo, porque hay cosas que uno hace creyendo que nunca pagará, hasta que la oscuridad te cobra la deuda en persona. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Me llamo Rodrigo y soy ingeniero civil, de Valencia, España. A veces pienso que algunas experiencias te cambian la forma de entender el mundo, incluso si tratas de explicarlas desde la razón. Esta historia es un ejemplo de lo que digo, ya que a día de hoy no logro encontrarle ninguna explicación lógica a lo que vi y a lo que viví. Mi relato ocurrió hace unos años, durante un proyecto de mi empresa que me llevó hasta Marruecos, al interior del país, en una región árida entre Meknès y Errachidia. Nuestro trabajo consistía en construir pozos profundos para abastecer de agua a varios pueblos rurales y comunidades pequeñas, que dependían casi por completo de las lluvias para subsistir. Era un lugar hermoso, aunque duro, colinas de tierra roja, viento caliente y un cielo que parecía no tener fin. Nos instalamos en un pequeño campamento a las afueras de una comunidad diminuta que ni siquiera sale en el mapa, junto a un pozo abandonado, y ya desde el primer día noté algo extraño. Los obreros marroquíes, que eran gente amable y trabajadora, no querían acercarse a esa parte del terreno. Si tenían que pasar cerca del pozo, rodeaban toda la zona, incluso bajo el sol abrasador. Le pregunté al traductor, un chico joven llamado Karim, qué pasaba con ese pozo, pero él se limitó a sonreír, nervioso, y dijo que los aldeanos eran muy supersticiosos. Cuentos de viejos, murmuró. Creen que ahí vive un djinn. Lo dijo riéndose, pero lo noté incómodo. Yo le pregunté qué era eso y me dijo, muy por encima, que era una especie de espíritu, pero no me dio más explicaciones ni detalles. Los días pasaron entre trabajo, calor y cansancio. El pozo seguía ahí, cubierto por unas tablas viejas y rodeado de maleza. Yo apenas lo miraba, pero una noche, cerca de la 1 de la madrugada, salí del contenedor donde dormíamos para fumar un cigarrillo. El viento era leve y el silencio, total. De pronto escuché algo, una voz. Era un canto, muy suave, casi un susurro. Una melodía femenina, lenta que parecía venir desde dentro de la tierra. Pensé que era el viento colándose por el hueco del pozo, hasta que distinguí palabras en árabe, y aunque no las entendía, sonaban dulces, casi hipnóticas. Caminé hacia el sonido con la linterna en la mano, sin sentir miedo, solo curiosidad. Como podrán estar imaginándose todos,
cántico venía desde el pozo que tanto evitaban los lugareños. Cuando aparté las tablas y apunté la luz hacia el interior, el canto cesó. Al principio no vi nada, solo oscuridad y el reflejo del polvo suspendido. Pero entonces, de entre la oscuridad y removiendo un poco de agua, surgió una figura. Era una mujer. Su rostro emergió lentamente desde la penumbra, blanco como la piedra, con los ojos enormes y húmedos, la boca sonriendo apenas. Su cabello negro flotaba como si el aire se moviera dentro del pozo, y su piel brillaba bajo la luz. Si se preguntan cómo logro describirla con tanto detalle, es bastante simple. En ese momento, para mí, solo existía ella, y no podía poner atención a nada más. Me quedé quieto, sin entender lo que veía. No debería haber nadie ahí abajo, y sin embargo, ahí estaba ella, devolviéndome la mirada, y en ese instante sentí que algo me llamaba desde dentro del pecho. No puedo explicarlo de otra manera. Era como si una voz interior, suave pero irresistible, me dijera que saltara, que bajara con ella. Mi respiración se volvió lenta. Mis manos sudaban y como si yo ya no fuera dueño de mí mismo. Comencé a inclinarme sobre el borde del pozo, queriendo verla más de cerca. La linterna cayó, y su luz se reflejó en un destello metálico, algo como patas de cabra o cascos bajo el agua seca. Pero no me detuve. Ninguno de esos detalles tenía importancia, ni el hecho de que esa caída, de cabeza, me mataría. Estaba a punto de lanzarme cuando alguien me agarró del brazo con una fuerza brutal y me tiró hacia atrás. Caí al suelo, con la cabeza dándome vueltas, mientras un hombre gritaba en árabe. Era uno de los obreros del pueblo, un anciano que hacía la vigilancia nocturna. Me arrastró varios metros, sujetándome del cuello de la camisa, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Yo no entendía nada, solo veía su rostro aterrado mientras recuperaba lentamente mi conciencia. Minutos después llegó Karim, el traductor, y cuando el viejo le explicó lo sucedido, Karim me lo tradujo en voz baja, pálido como un papel. Dice que ella te estaba llamando, que era Aisha Kandisha. Recuerdo que dijo ese nombre con mucho miedo, aunque para mí no significaba nada. Al comprender que a mí no me estaba llegando el mensaje, me contó entonces lo que todos los lugareños sabían, pero nadie quería mencionar. Aisha Kandisha es una jinn, un espíritu femenino antiguo, mezcla de belleza y terror. Según la tradición marroquí, se aparece a los hombres en forma de mujer deslumbrante, para seducirlos y volverlos locos, o matarlos, lo que suceda primero. La descripción que me dio de ella es idéntica a lo que yo recuerdo haber visto. Dicen que su cuerpo es perfecto, hasta que te fijas en sus piernas, similares a los de una cabra, la única prueba de su verdadera naturaleza demoníaca. Recordé lo que vi dentro del pozo, y empecé a sentirme mareado y confundido. Cuando pregunté qué hacía una criatura así dentro de un pozo en medio de la nada, el anciano, a través de Karim, me explicó que ella se ve atraída a pozos, ríos o lugares abandonados donde el agua alguna vez fluyó. Esa noche no dormí, y la voz de lo sucedido se corrió de inmediato entre los locales y entre mis compañeros de trabajo, que no daban crédito de que las leyendas de los lugareños pudieran ser ciertas. Karim y los obreros insistieron en cubrir el pozo con tierra al amanecer, y por supuesto que no se los discutí. Al día siguiente, cuando los hombres del pueblo trabajaban lanzando paladas al hueco, todos recitaban oraciones de su religión en voz baja, y ninguno se atrevía a mirar dentro del pozo. No volvió a suceder nada extraño. A las pocas semanas terminamos nuestro trabajo y nos trasladaron a otra zona. Sin embargo, se podría decir que el daño estaba hecho, ya que a veces sueño con la mirada de esa mujer en el fondo del pozo, triste, paciente, como si todavía me esperara. Es terrible,
ya que en vez de miedo me invade una profunda nostalgia que, sé muy bien, es engañosa. Ese ente, si es que acaso no lo soñé, iba a matarme. Indiferentemente de si esta historia tiene una explicación lógica o no, entiendo por qué los locales no querían acercarse. Algunos secretos no se desafían, aunque uno crea venir de un país donde las leyendas de fantasmas y demonios no existen. Porque esa noche aprendí que las supersticiones ajenas también pueden volverse tuyas.